autor de la regeneración, el agente de la regeneración y el instrumento de la regeneración. Desde ya vamos que el agente es el Espíritu Santo, del nuevo nacimiento. ¿Se acuerdan? Regeneración es nuevo nacimiento, ¿sí? El autor es Dios. El autor es Dios, el agente es el Espíritu Santo y el instrumento es la Biblia. ¿Quién es el autor? ¿Quién es el agente y el instrumento? La Biblia. Estos tres, hermanos, tengámoslo siempre en cuenta de la regeneración. Y esto es clave. Y ahora lo que vamos a ver, no sé si alguien está anotando. Anote el autor, el agente y el instrumento de esto, ¿no? Siempre hablamos de la regeneración. Autor, agente e instrumento. Decíamos que el autor es Dios, que el Espíritu Santo es el agente y es un agente activo del nuevo nacimiento, y la Biblia, que es la palabra de Dios, es el instrumento de la regeneración. Por eso, en primer lugar, vamos a ver Dios como autor de la regeneración. Anoten y vamos a leer Juan 1:12 al 13, si alguien puede estar leyendo. Vamos a ir avanzando un poco más acerca de esto. Dios es el autor, y lo vemos acá en Juan 1:12 al 13. Evangelio de Juan 1:12 al 13. Bien, hermanos, ahí decía, a todos los que le recibieron, ¿cuántos recibieron? Al Cristo, amén. A los que creen en su nombre le dio potestad, dice, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En otras palabras, somos engendrados por Dios, por medio del Espíritu Santo. Jesús fue concebido por su María, pero engendrado por el Espíritu Santo. Y nosotros somos partícipes de la naturaleza de Cristo, de igual manera, porque dice acá, a todos los que creen en Cristo Jesús, a los que creen en su nombre, a los que le recibieron le dio este derecho, este poder, esta potestad. ¿Qué nos dice esto, hermano? Que la regeneración que hablábamos no nace de la voluntad humana, sino de la iniciativa soberana de Dios. La salvación es proactiva, es inicial de Dios, como lo hemos visto ya desde el comienzo. No sé si arrancamos el año pasado o este año esto. Este año, ¿no? Bueno, vamos seguramente hasta... La salvación, la gracia, la unión con Cristo, la vocación, la fe, todo esto es iniciativa de Dios. ¿Por qué decíamos esto? Porque nosotros como creyentes reconocemos que el nuevo nacimiento es un regalo divino, no un logro personal. ¿Sí o no? Es un regalo de parte de Dios. Dios es el autor del nuevo nacimiento, que es la vida espiritual comienza en su voluntad. Nosotros comenzamos a vivir espiritualmente hablando. ¿Se acuerdan que compartíamos que antes estábamos muertos en vida? La gente que no tiene a Jesús en su corazón está muerto en vida. Mi hermano Esteban contaba a la chica. Sigamos, no sabemos, ¿no? Imaginémonos lo que está pasando ahora tal vez. Recibió la Biblia, el instrumento de la regeneración, la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el agente activo que lleva a la persona a través de la Biblia, que es el instrumento, y la agente que es el Espíritu Santo los lleva a Cristo. Y esa chica puede conocer a Jesús y tener un nuevo nacimiento. Todo eso es proactivo, es inicial de parte de Dios. Por eso vieron qué importante que es predicar el Evangelio, ¿verdad? Una Biblia, un folleto, un tratado, hablarle a las personas de Jesús. No sabemos, como dijo un hermano, un pastor, qué pasa en el corazón del hombre. Yo no sé, dijo el hermano, qué pasa en el corazón del hombre. Ninguno lo sabemos, pero Dios sí sabe. Dios sí sabe y el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Por eso, hermanos, decíamos,
Dios es el autor del nuevo nacimiento, la vida espiritual comienza en su voluntad. En la voluntad de Dios, Dios decidió antes de la fundación del mundo el plan de salvación, la redención y esto que tiene que ver con el nuevo nacimiento. Es inicial y comienza en la voluntad de Dios. Es como un padre que engendra a un hijo, así Dios engendra espiritualmente a los creyentes. Por eso decíamos, nosotros somos engendrados, no de carne, decía, ni de voluntad de varón, sino de Dios. 2, decíamos también, el Espíritu Santo es el agente de la regeneración. Anote y vamos a ver ese pasaje clave, todo el capítulo. Vamos a ver el versículo 8 de Juan 3. Juan 3, 8. Juan 3, 8 nos habla de esto, de que el Espíritu Santo es el agente de la regeneración, del nuevo nacimiento. 3, 8. Ahí está, muy bien. ¿Se acuerdan que Jesús antes de ir a la cruz, en el capítulo 13, 14, cuando empieza a lavar los pies del Señor, 3 cosas que Cristo instituyó, que dejó claro, es el bautismo, es la cena del Señor y lo que no se practica tanto, el lavamiento de pies. Es bíblico, esas 3 cosas, ¿verdad? Jesús les lavó los amos hasta el fin, dice el capítulo 13, 14, 15, 16, 17, de manera magistral, como diferente a otros evangelios. Juan habla de manera personal lo que Jesús le dijo a los íntimos, a los discípulos, y empieza a hablar del otro consolador, del Espíritu Santo, que da testimonio, dice, no hablará lo suyo propio, de su propia cuenta, sino que dará testimonio de mí, dijo Jesús. ¿Me siguen con eso? El Espíritu Santo es el agente, como leíamos acá, leía Mateo, es el agente que aplica la obra de Cristo al corazón del pecador. El Espíritu Santo le dice a la persona que necesita a Cristo. El Espíritu Santo convence a la persona, necesita un cambio radical. Le hace ver a la persona que vive una mentira, en otras palabras. En esta vida, en este mundo, el ser humano vive una falacia en cuanto al mundo, en cuanto a lo que el sistema te ofrece. Porque llega un momento, hermano, que tarde o temprano te aburre, te cansa eso. Cuando era joven, yo tal vez, o adolescente, cuando éramos, pensábamos algunas cosas, teníamos diferentes gustos, pero llega un momento que crecimos y ya nos aburrió eso, nos cansa. Pero la palabra de Dios, el Evangelio, nunca aburre y nunca cansa, porque es la vida de Cristo manifestándose plenamente a través del Espíritu Santo en nosotros. A lo que voy es esto, vuelvo a repetir, la obra de Cristo, todo lo que Cristo hizo, que vino a este mundo, nació, murió, resucitó, ascendió a los cielos y volverá, es aplicada al corazón del pecador por medio del Espíritu Santo. El creyente, hermano, nosotros debemos depender del Espíritu para vivir la nueva vida que hemos recibido, ¿sí o no? Depender del Espíritu Santo. Nosotros dependemos del Espíritu Santo todos los días. Y eso se trata el Evangelio. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen su bancarrota espiritual. Hablaba con el doctor allí donde fui hospedado en Bariloche y hablábamos un montón de cosas. El hermano todos los días va a un penal donde le predica a muchachos. Hay un penal, una habitación, una celda, muy cortita, donde había 11 personas ahí, 11 hombres, y estaban ahí recibiendo el mensaje. Y hablamos de esto, estaba predicando acerca del Sermón del Monte. Y todo esto, el Evangelio nos habla de reconocer que somos pobres en espíritu, para empezar, para poder recibir. ¿Qué cosa? La nueva vida que Cristo nos ofrece. Y vuelvo a repetir, esto nos lleva ¿a qué? A depender del Espíritu Santo para vivir la nueva vida que hemos recibido. El Espíritu Santo es el agente que sopla vida en el alma muerta. Vuelvo a repetir, decíamos, la gente que está en el mundo está muerto espiritualmente. Nosotros estamos vivos
espiritualmente, tenemos la nueva vida en Cristo. Entonces, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Como el agente activo que es, sopla vida en el alma muerta. Como el viento invisible, como leía nuestro hermano acá, Mateo, como el viento invisible mueve las hojas, así el Espíritu invisible produce vida y transformación. ¿Usted vio alguna vez el viento? Pero lo siente. Ahora sí lo sentimos, no más todavía. Hace frío. Cuando fui allá a la Quiaca también. Tremendo, hermano, ¿no? Ya estábamos así. Cuando salías es impresionante porque estás mientras más alto, más viento todavía. Escuchamos el sonido del viento. Así es el Espíritu Santo, hermanos. Invisible, pero produce vida y transformación. El Espíritu Santo, hermanos, es como dijo un teólogo, es como un relámpago o como un rayo que cae de repente, no sabes dónde va a caer, pero va a caer. Y produce estragos en la persona. Produce en la persona esto que hablamos, que reconozca su bancarrota espiritual, que está en una encrucijada entre vida o muerte, bendición o maldición. Una decisión radical, necesito a Cristo en mi vida. Y eso hace el Espíritu Santo. Lo lleva a Cristo. Lo lleva a reconocer que necesita al Salvador. Y ese es el gran problema del ser humano. No reconocer su bancarrota. Porque como siempre les vuelvo a repetir, la tenemos muy fácil para echarlo todo a perder. Queremos explicar a Dios, al Dios que hablábamos al comienzo, que es profundo, cuando al final se trata de creer en este Dios y a través de la fe poder experimentar esta nueva vida que solo Él nos ofrece. ¿Te pasó o no que le querés explicar a un familiar inconverso, a un amigo, a una persona que tenés una nueva vida en Cristo, pero no lo puedes explicar tal vez? No te salen las palabras. Así es el nuevo nacimiento, hermanos. Así es la obra del Señor, ¿sí? El milagro mayor que experimentamos, que es esta nueva vida en Cristo. Es el Espíritu invisible que produce vida y transformación. Pero no solamente eso, hermanos, sino que decíamos, el autor es Dios, es bien. El agente que estábamos hablando es el Espíritu Santo y la palabra de Dios es el instrumento. El instrumento. Acá tenemos varios textos, me gustaría que alguien podamos leerlos. Primera de Pedro 1:23, Santiago 1:18 y segunda de Pedro 1:4. Primera de Pedro 1:23, Santiago 1:18 y segunda de Pedro 1:4. Vamos con primera de Pedro 1:23. Acá vamos a ver la palabra de Dios como instrumento de la regeneración del nuevo nacimiento. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahí está. Tremendo. ¿Qué nos dice? Siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El escritor de Hebreos diría que la palabra de Dios es viva, tiene vida. Y tenemos la vida de la palabra de Dios que da testimonio de Cristo. El Espíritu Santo da testimonio de Cristo. Dios es el autor, como habíamos hablado, de la regeneración y somos renacidos, decíamos, de esta simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece. Santiago 1:18. Ahí está. ¿Vieron cómo vemos acá? De su voluntad. Porque nos habla de Dios, lo que decíamos, el autor, proactivo. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Vieron las cualidades de la palabra de Dios? Decíamos en 1 de Pedro, palabra de Dios que vive, es incorruptible, vive y permanece para siempre, decía Pedro. Y Santiago nos da otra cualidad, nos dice la palabra de verdad. La palabra de Dios es verdad. Pasamos de la mentira, la cual estábamos viviendo, a la verdad en Cristo Jesús, hermanos, ¿sí? Y pasábamos de la muerte a la vida y podemos permanecer en la roca, podemos permanecer en la palabra que permanece para siempre, en la roca que es Cristo. Segunda de Pedro 1:4 también.
Tremendo. ¿Vieron lo que nos dice? Quedémonos con eso que nos dice para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, decíamos. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Unas promesas, lo que Dios nos dice en su palabra, las promesas de Dios, ¿sí? Se cumplen y son grandiosas, dice, y preciosas, más que lo que podamos imaginar, hermanos. Pero también nos dice para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Aquí y en el ahora somos participantes de la naturaleza de Dios, lo que decíamos, engendrados por Dios, por medio del Espíritu Santo, pero también cuando Cristo venga, hermanos, y la iglesia sea arrebatada, cuando estemos con el Señor, seremos participantes de la naturaleza también plenamente, porque tendremos también un nuevo cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí, hermanos? Lo que decimos con estos textos es que la palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Dios, es el medio que comunica la vida nueva, el canal por el cual el Espíritu obra. Es el medio, ¿no? Que decíamos, que comunica la nueva vida. Nosotros cuando leemos acá, tengamos en cuenta que todos los libros que hay, los bestsellers de los bestsellers, que hay, creo que había en un tiempo Harry Potter estaba ahí entre los escritos más vendidos en todo el mundo, pero no pudo superar nunca ningún libro a la Biblia. Nunca nada pudo superar a la Biblia. Todos esos libros son muertos, literatura muerta, palabras muertas. ¿Me siguen con eso? Pero la palabra de Dios es viva y es eficaz, tiene vida. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. La palabra de Dios es viva y tiene vida. Por eso es el canal por el cual el Espíritu Santo obra. Es decir, el instrumento que usa el Espíritu Santo es la palabra de Dios. Cuando nosotros la leemos, la palabra de Dios no nos muestra, como dijo un escritor, los errores en ella, porque no vas a encontrar ningún error, hermano. Es inerrante la palabra de Dios, es infalible, pero sí vas a encontrar tus errores. Vas a encontrar tu corazón, vas a encontrar cómo es el corazón del hombre, cómo estamos delante del Señor. ¿Me siguen con eso? Porque el autor está presente cada vez que la lees, sea en tu trabajo, sea en el colectivo, sea en tu casa, en el lugar que estés, cada vez que enciendas tu dispositivo, la aplicación de la Biblia, o tengas la Biblia aquí, cualquier versículo que leas, el autor siempre está presente, que es Dios. Decíamos, ¿no? El autor del nuevo nacimiento. Y el instrumento es la palabra y el agente activo, decíamos, es el Espíritu Santo que utiliza la palabra de Dios, ¿sí? Para comunicar la nueva vida que Cristo nos ofrece. Por eso, hermanos, el creyente debe exponerse continuamente a la palabra. ¿Cuántos viven para Él? Hermanos, tenés que exponerte completamente y depender completamente de la Biblia. ¿Sí? Escuchaba esta semana a un hermano también que enseña la Biblia, decía, siempre le digo a mis estudiantes que cada versículo de la palabra de Dios tenés que darle tiempo. Al texto bíblico tenés que darle tiempo. Darle tu tiempo. Porque tenés que, es profundidad, ¿no? ¿En qué sentido? De poder meditar y rumiar como hacen las vacas, ¿no? Masticar y masticar los estómagos, rumiar todo, saborear la Escritura. Si querés enamorarte, lee el Salmo 119. Léelo cada versículo y meditá. Meditá en cada versículo. 176 versículos que dice el escritor de cuánto ama la palabra de Dios, ¿no? Cuánto ama. Pero tenés que estar todos los días. ¿Para qué? Para que puedas entender que estás en esta nueva vida en Cristo y que has sido renacido por la palabra, la simiente incorruptible, la palabra de verdad que te lleva a Cristo. Para conocer más a Cristo, ¿cómo hago si no leo la Biblia? No hay chance.
No tenés chance, si no lees la Biblia no vas a conocer a Jesús. Tenés que conocer a Cristo en los 66 libros, en las Escrituras. Amén, hermanos, porque es todo un sistema, como hicieron ya del Tomás de Aquino, etcétera, otros que empezaron a armar temas la Biblia para poder comprenderla en su magnitud de alguna manera, pero al final es más sencillo que eso, porque la palabra de Dios nos lleva a Cristo, que podamos descubrir a Jesús, hermanos, ¿sí? Por eso, la palabra de Dios es el instrumento que da vida, y no solamente eso, porque decíamos que la nueva vida en Cristo es instantánea, ¿verdad? Uno nace de nuevo de manera instantánea, no por proceso. No es que cuando uno nace, nacimos en el vientre de nuestra madre, lo que decíamos, creo el martes anterior, por parte, no. Estuvimos 9 meses y nacimos. Salimos al mundo por la gracia de Dios. Así pasa el nuevo nacimiento, es instantáneo. Pero eso no quiere decir que vamos a estar comiendo como los bebés. ¿Qué tienen que comer primero? Tomar la teta, la leche, ¿no? No pueden comer alimentos sólidos. Así el creyente debe estar continuamente en la palabra de Dios. ¿Para qué? Porque es el instrumento que da vida al creyente y crecimiento. ¿Cuántos quieren crecer, hermano, en el camino del Señor? Yo quiero crecer. Quiero parecerme más a Jesús, crecer cada día más, pero si no leo la Biblia, difícilmente puede que crezca. Y están las famosísimas perlas bíblicas, ¿no? Voy a agarrar una perlita bíblica para hoy. Y está lindo, ¿no? Los textos, las promesitas de Dios, las perlitas bíblicas, pero no te quedes con eso, tenés que ir más profundo la palabra de Dios. Que aclaro, es una bendición eso, poder de alguna manera meditar en la palabra de Dios y en ese texto, pero ir más profundo. ¿Pero por qué? Hacer preguntas al texto para que podamos encontrar a Jesús, ¿sí? La palabra es el instrumento que siembra la semilla de la regeneración. La semilla del nuevo nacimiento. Como una semilla necesita tierra fértil, no tiene que estar con pedregales, no tiene que tener piedras, nada de suciedad, nada que corrompa la semilla. La semilla tiene que estar en una tierra fértil. Así la palabra de Dios, sembrada por el Espíritu Santo, produce nueva vida en el corazón. Es sembrada por el Espíritu que produce una nueva vida. Miren, es como esta fábula del rey, el mensajero y la carta. Se los menciono. Un rey decidió dar vida a un pueblo muerto en sus pecados. Estaba el rey ahí, decidió, bueno, voy a hacer esto, darle vida a este pueblo que está muerto, que está en delitos, en pecados, está muerto. Él fue el autor del plan, el rey, porque él decidió esto. Envió a su mensajero más fiel, que es el agente que estábamos hablando, que es el Espíritu Santo, para llevar la carta real. El rey dijo, bueno, quiero darle, este pueblo está muerto, voy a hacer esto. Ideó el plan. Andá, le dijo a su mensajero, para que lleve la carta, y la carta contenía las palabras del rey, el instrumento que comunica la vida, que es la Biblia, ¿sí? Cuando el pueblo recibió la carta y creyó en el mensaje, ¿qué pasó? Comenzó a vivir de nuevo. Así de sencillo, hermanos, es el nuevo nacimiento. Pero tienen que recibir la carta del rey y dejarse obrar por el mensajero que llevó la carta, que es el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, a lo que vamos con esta fábula, que Dios es el autor, decíamos, el Espíritu Santo es el agente y la palabra es el instrumento de la regeneración. Por eso, la regeneración es obra del Padre por el Espíritu mediante la palabra. Si quieren, anótelo esto que estamos hablando. La regeneración es obra del Padre por el Espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo, mediante la palabra. Eso es el nuevo nacimiento. Obra del Padre, inicial. El rey que ideó el plan. Por el Espíritu, el mensajero. Mediante la palabra, que es la carta que decíamos, la palabra de Dios, la Biblia. Por eso, hermanos, es trinitario esto. El autor es Dios, el agente es el Espíritu Santo y el instrumento, la palabra de Dios. Vamos a ver esto rapidito, unas cosas más, que es las evidencias de la regeneración. Primero con las internas.
Y acá prestemos atención, hermano, esto es una evidencia de que vos naciste de nuevo y que yo nací de nuevo. Vamos a verlo, ¿sí? Evidencias internas, adentro, que por fuera podemos parecer una cosa, pero lo importante es acá, ¿verdad? Interiormente. Evidencias internas. Anote y vamos a 1 de Juan 5:1. Y la primera evidencia es por mi fe en Cristo. Por mi fe en Cristo. 1 de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Tremendo es esto, ¿vieron? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido. La primera evidencia de que interna, de que vos naciste de nuevo, es por tu fe en Jesús. ¿Cuántos creen en Cristo? Amén. Por nuestra fe en Jesús es la primera evidencia. La fe en Cristo es la evidencia más segura del nuevo nacimiento. Tenés que estar seguro de esto. Es lo más seguro. Yo creo en Cristo. Timoteo, ya estoy pronto a ser sacrificado, le dice Pablo, ¿no? En la cárcel. Tráeme el capote, tráeme... Todo me abandonaron, Timoteo. Se cree que cuando Timoteo leyó la carta ya Pablo había muerto, cuando le llegó la carta, ¿no? Porque no era por mail, no tenían, ¿no? Tenían que caminar kilómetros, ir a caballo, etc. Pero él dice, yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Acuérdate de mí, dice, preso suyo, pero también acuérdate de Jesucristo. Linaje de David, linaje real. Estoy preso, Timoteo, pero la palabra de Dios no está presa. ¿Quién le podía decir, hermano, a Pablo, estás equivocado, Pablo? Pablo decía, sacaba pecho de alguna manera y decía, yo sé a quién he creído, ¿no? Estoy seguro de que es poderoso. Él sabía a quién había creído y vivió unas tantas y tantas dificultades, adversidades. Pero hermano, la evidencia más segura de que vos naciste de nuevo, que nacimos de nuevo, es por mi fe en Cristo Jesús. El creyente debe descansar en la obra de Cristo, no en sentimientos fluctuantes. Y esto es clave, es una aplicación para nosotros. Los sentimientos nos juegan una mala pasada muchas veces, ¿sí o no? Los sentimientos, las emociones, pero acá no se trata de sentir o no sentir. Como dijo un hermano, acerca de morir para Cristo, de morir. Si estás sintiendo demasiado es porque todavía ese muerto quiere resucitar, está demasiado vivo. Tenés que morir para vivir la nueva vida en Cristo, ¿no? Y los sentimientos no son fluctuantes muchas veces, pero la obra de Cristo fue perfecta, es total, es completa. Y al descansar en eso, hermanos, es la evidencia más segura de que hemos nacido de nuevo. La fe es la primera señal de la vida nueva. La primera señal de que vos naciste, que tenés una nueva vida, creer en Jesús. Señor, creo en tu obra, creo en Jesús, que es mi Señor y mi Salvador. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la primera obra, hermanos. La segunda es por mi amor por Cristo. Vamos a Juan 8:42. Juan 8:42. Juan 8:42. La segunda evidencia interna de que naciste de nuevo, que nacimos de nuevo, es por nuestro amor por Cristo. Juan 8:42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Muy bien, hermanos. Acá, si leemos todo el contexto, Jesús le está diciendo a los discípulos que habían creído en Él. Si permanecéis en mí, en mis palabras, y conocer. Nosotros tenemos a nuestro Abraham por padre. ¿Cómo puedes decirnos una cosa así? Después Jesús dice, ustedes son de vuestro padre el diablo. Antes que Abraham fuese, yo soy. Más adelante, versículo 58, toman piedra para apedrear a Jesús. ¿En qué quedó esa fe? La primera evidencia, decíamos, por mi fe en Cristo. Y en nuestra fe en Cristo, lo que hemos visto anteriormente de la fe, no es una fe meramente intelectual, es una fe radical, una entrega total.
Es la evidencia principal de creer fehacientemente. Una entrega total en Jesús. Pero ahora la segunda es por mi amor por Cristo. Si Dios fuese vuestro Padre, dice Jesús, me amaríais. Si Dios fuese vuestro Padre. Ellos no lo tenían, no lo podían ver. Estaban cegados en la ley de Moisés, en las 613 mandamientos que agregaron a la ley incluso. Porque si vamos a hilar fino, agregaron tradiciones orales y se fijaron mucho más en lo que estaban los rabinos de turnos y demás, los judíos de aquel entonces, los fariseos, los escribas, pero si realmente conoces a Dios, dice Jesús, ¿no? Si realmente Dios fuese vuestro Padre, me amaríais. Es decir, hermano, el nuevo nacimiento produce afecto genuino hacia Cristo. Amar genuinamente a Cristo, ¿no? Con todo lo que sos. Con todo lo que sos. En la alabanza, en la música, la alabanza tiene que ser proporcional a quien es adorado o alabado. Tiene que ser proporcional. ¿Y cómo puede ser proporcional a un Dios tan profundo e indescriptible? No alcanza, ¿no? No alcanza, todo lo que hagamos no alcanza. Así tiene que ser el amor por Cristo. Un amor perfecto, profundo. Un amor sacrificial. Amén, hermanos. Un amor sacrificial, genuino. Por eso, hermanos, la clave está en nosotros en examinar si nuestro corazón se inclina hacia Cristo como Señor y Salvador. Muchos lo tienen como Salvador, ¿eh? Él me salvó, pero como Señor implica ser esclavos por amor a Cristo y que Él es nuestro dueño. No sos dueño de tu propia vida. Mis intereses los dejo a un lado para tomar los intereses de Cristo. Seguir a Cristo por amor de su nombre. ¿Sí, hermanos? Eso es clave. Por eso decíamos que examinemos nuestro corazón, porque el amor por Cristo es el pulso del corazón regenerado. Tenemos un corazón, ¿verdad? Pero el corazón espiritualmente hablando que tenemos por el Espíritu Santo va a palpitar, late ese corazón del nuevo nacimiento por tu amor por Cristo. Cuanto más le amás, ¿sí? Más le amás, más manifestás la vida de Cristo en vos. Amén, hermanos. Amarle mejor al Señor. Esa es la clave. No solamente por nuestra fe, sino también por nuestro amor por Cristo evidenciamos que hemos nacido de nuevo, pero también, hermanos, por el testimonio del Espíritu en mi corazón. El Espíritu Santo da testimonio. ¿Quién lo puede leer? Romanos 8:16. Romanos 8:16. Esa es la tercera evidencia de que nacimos de nuevo. El testimonio del Espíritu Santo en mi corazón. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahí está. El Espíritu confirma interiormente nuestra filiación. El Espíritu mismo te está testificando a vos de que sos hijo de Dios. Confirma interiormente. Y a esto nos enseña a que debemos aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo en nuestra conciencia. En nuestra conciencia, nuestros pensamientos, la voz del Espíritu Santo que dé testimonio. ¿Te pasó o no? Que el Espíritu Santo oraste, leíste la Biblia y el Espíritu Santo te tocó y te hizo sentir amado, te hizo sentir perdonado, te hizo sentir hijo, hija de Dios, ¿sí o no? Cuando estás pasando por un momento, cuando pecaste y cuando te sentís la persona más miserable del mundo, te arrepentís ahí a donde estás, le decís, Señor, acá creo en tu obra. El Espíritu Santo testifica, ¿sí? Te convence de pecado, pero también es nuestro consolador, paracleto, ¿no? Nuestro abogado defensor, que intercede por nosotros, también nos lleva a Cristo y nos sentimos de esa manera. Es el notario que certifica nuestra adopción. Si yo quiero comprar una casa, ¿qué pasa? Necesito un aval, necesito ahí la garantía, necesito todas esas cosas, ¿no? Las papeletas. Bueno, el Espíritu Santo cumple ese rol de alguna manera que certifica que vos sos hijos de Dios, que vos sos hija de Dios, comprado a un precio tan alto, un precio de sangre, hermanos. Y también otra evidencia, muy rápido, por mi amor hacia los hermanos. ¿Cuánto me aman a mí?
¿Nos amamos unos a otros, sí o no? Primera de Juan 3:14, vamos ahí. Primera de Juan 3:14, es otra evidencia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Ahí no te daba con muchas vueltas, Juan, ¿eh? El que no ama a su hermano permanece en muerte. Nosotros sabemos que hemos nacido de nuevo, pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El amor fraternal es evidencia de la regeneración. Tenemos que cultivar relaciones de amor y servicio en la comunidad. ¿Cuántos quieren servir a Dios? Tenés que servir a las personas, los unos a los otros, para servir a Dios. Eso está hablando de alguna manera Juan. Servir a Dios es servir a las personas. Amar a Dios, ¿cómo puedo amar a Dios? Dice Juan también, que no lo veo y a mi hermano que lo veo no lo amo. No tiene sentido, ¿no? En amarnos unos a otros. Decía un profesor, muchos conocen Juan 3:16, el pasaje muy conocido, pero pocos conocen Primera de Juan 3:16, que no hemos leído, que nos habla de dar la vida por nuestros hermanos, ¿no? Tremendo. El amor a los hermanos es la huella digital del nuevo nacimiento. ¿Qué te parece eso? La huella digital de que has nacido de nuevo. Estas son las evidencias internas, hermanos. Vamos a ver, por último, las evidencias externas, porque las internas, vuelvo a repetir, es la certeza personal. ¿Cuánto tiene esa certeza? Como Pablo, yo sé a quién he creído. Yo nací de nuevo, ¿estás seguro, sí o no? La certeza personal de que naciste de nuevo. Pero ahora vamos con las evidencias externas, que es el testimonio visible. Y acá vemos, hermanos, lo siguiente, que tiene que ver con lo que el mundo ve de nosotros, ¿no? Las evidencias externas, nuestro testimonio, nuestra vida íntegra, nuestra vida de buen testimonio. Vamos primeramente a leer Primera de Juan 2:29. Primera de Juan 2:29. La primera evidencia de que nacimos de nuevo de manera externa es por una vida de justicia práctica. Una vida de justicia práctica. Vamos a ver esto, a ver. 2:29 de Primera de Juan. Ahí está. ¿Qué decimos con esto, con esta justicia práctica? Que la regeneración se manifiesta en conducta justa. Eso estamos diciendo. No hay justo, diría Romanos, ni aún uno. Pero en Cristo somos justificados y hay un antes y un después, y ahora nosotros podemos practicar la justicia de Dios. Mateo 6:33, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo capítulo 5, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. La justicia de Dios, hermanos, el practicar esto, la conducta justa, una conducta, ¿sí?, justa, es la evidencia de un nuevo nacimiento, la evidencia externa que estamos hablando. Reflejamos la justicia de Cristo en nuestra vida diaria. Que Dios es justo, la reflejamos en nuestra vida diaria, hermanos, ¿sí? Por eso esta justicia práctica que hablamos es la evidencia pública de la regeneración. En nuestra vida diaria, cuando te levantás, lo que haces es el testimonio visible de que naciste de nuevo, de que vas en contra de la corriente de este mundo, de que realmente tenemos la vida de Cristo en nosotros. Vamos a Primera de Juan también, miren, 4:7. Esta es otra evidencia por el amor hacia otros. El amor hacia otros. Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ahí está. El amor visible hacia otros es fruto del nuevo nacimiento. Es lo que vemos acá. Fruto visible. El amor por otros, hacia otros. El creyente muestra y debe demostrar compasión y servicio en la sociedad. Porque acá estamos hablando no solamente, como decíamos, a los hermanos, interna, sino externamente amar a otros. Amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, y a tu prójimo, ahí está diciendo a tu próximo. Claro, yo salgo de casa, ¿y cuál tengo el próximo? Mi vecino, claro, él es el próximo, el prójimo, como a ti mismo, dice. Es tremendo eso, ¿no? Y un hermano decía, no, pero Jesús lo hizo más fácil. Hablaba con otro hermano, resumió la ley en 2. Toda la ley que estaba en 2. Amarás al Señor, a tu Dios, con todo tu corazón, todo, y a tu prójimo, como a ti mismo. Y el otro decía, estás loco. No es más fácil, decía. O quién puede levantar la mano, decía, ¿no? Y decir, yo amo a Dios con todo mi corazón, alma, mente y fuerza, y a mi prójimo como a ti mismo. ¿No? Y aclaro que muchas veces el Espíritu Santo nos capacita para poder llevarlo a cabo. Pero en esa magnitud, hermano, ¿no? Esa es una evidencia. Amar al próximo como a nosotros mismos es la evidencia visible, como decíamos, del nuevo nacimiento. Es el amor visible que es la luz externa de la regeneración. Y otra cosa que podemos mencionar, 2 cosas más de estas evidencias externas, es porque no continúa en pecado. 1 de Juan 5:18. 1 de Juan 5:18 nos habla de esto. Otra evidencia es porque no continuamos en pecado. 1 de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Ahí está. Acá no está diciendo que no peca, sino que no practica el pecado. Aquellos que no nacieron de nuevo tienen el hábito de pecar. ¿Me siguen con eso? Pero aquel que nació de nuevo y tiene esas evidencias internas, pero también las externas, una de las evidencias, decíamos, no continúa en pecado. Es decir, no está bajo el maligno, como leíamos acá. Dios le guarda, y es decir que la regeneración rompe con el dominio habitual del pecado. Ya no estás dominado por el pecado, por la carne. ¿Se entiende, hermanos? Sino que eso se ha roto porque has nacido de nuevo. Y de esa manera debemos vivir en victoria sobre hábitos pecaminosos. Hermanos, si tenemos hábitos pecaminosos, la gracia de Dios es mayor. ¿Sí? ¿Vieron esos peros de la Biblia que vos lees y decís todo mal? Y decís todo mal, pero... Y lees esos peros ahí y decís, gracias a Dios por esos peros, ¿no? Muertos en delitos y pecados, Efesios 2, mal, pero Dios que es rico en misericordia. O en Santiago también, pero todo lo mal, pero Dios da mayor gracia, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El Dios de toda gracia, ¿no? Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Si estamos en esos hábitos, hermanos, si tenemos esas cosas que no puedo con esto, Señor, que podamos, hermanos, doblar nuestras rodillas y pedirle al Señor que nos libre de todo eso, del lazo hábito, amén. Y vuelvo a aclarar, y le decimos acá, no practica el pecado. Y si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, dice el capítulo 2 de esta misma carta, a Jesucristo el justo. La regeneración no elimina la tentación, hermano. Vas a ser tentado, y yo también. Vamos a ser tentados. Pero la regeneración rompe la esclavitud del pecado, de la tentación. ¿Amén? Rompe eso, esa esclavitud que nos tenía atado, ahora ya somos libres. El diablo es el que tienta, ¿no? Pero, como leíamos el pasaje, Dios le guarda a aquel que ha nacido, que fue engendrado por Dios, y el maligno no le toca. Miren, también capítulo 5, versículo 4 de esta primera carta de Juan, 5:4, la otra evidencia es por la victoria sobre el mundo. 5:4, a ver. De primera de Juan. Ahí está. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la Nike, dice, ¿no? Siempre me acuerdo de eso. En el griego, las zapatillas Nike es la palabra victoria en griego, ¿no? Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Y Juan le escribe, estaban los griegos ahí que tenían la diosa de las competencias, que era esta tal Victoria Nike, ¿no? Nike. Pero dice acá, la victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. El que ha nacido de Dios vence al mundo. El regenerado no se conforma al sistema mundano. A eso digo, a eso voy, hermanos. Ya llega un momento que todo te alcanza, todo este sistema va a caer y te aburre. Y como cantábamos ese coro, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, o como cantan en otras iglesias, la vida pasa. Todo se acaba. Está pasando esta vida, pasa, todo se acaba. ¿Sí? Pero el que ha nacido de Dios venció todo este sistema. Todo lo que el mundo te ofrece lo has vencido, porque Cristo venció. Y su victoria es nuestra victoria, la victoria de Cristo. ¿Sí? Porque tenemos su naturaleza, como decíamos, la vida de Cristo en nosotros. La regeneración es la fuerza que vence al mundo, una fuerza. Y aclaro con esto, hermanos, y termino. Algunos dicen que uno no puede ser nacido de nuevo hasta que los efectos externos aparezcan. ¿Vieron los efectos externos que hablábamos? Algunos dicen que no, es imposible hasta que esto no aparezca. Sin embargo, hermanos, la fe en Cristo es la evidencia más segura de la que hablábamos, incluso antes de que las obras tengan tiempo de manifestarse. La fe es lo más importante. Ahí, lo que decíamos, es lo más seguro. Los efectos externos, hermanos, deben aparecer pronto, pero no debemos depender de sentimientos, sino de la fe y del testimonio del Espíritu. Al depender de la fe en Cristo, de creer en Jesús y del testimonio del Espíritu, hermanos, esos efectos van a aparecer. Pero, como decíamos, hermanos, no debemos depender de sentimientos, de cosas así, sino de la fe sólida que tenemos en Cristo y del testimonio del Espíritu Santo. Es como un agricultor que planta una semilla, aunque al principio no se ve nada, absolutamente nada, y la planta, sabe que la semilla está viva porque fue sembrada correctamente. Él dice, hice todo lo que tengo que hacer, y es un agricultor experto, ¿no? Y no ve nada en el momento, pero él sabe que va a crecer. Está viva porque fue sembrada correctamente. Con el tiempo aparecen los brotes visibles, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hacíamos eso en la escuela, ese trabajo de fotosíntesis? ¿Sería? No me acuerdo. Ahí con el poroto, ¿no? Se veía. Bueno, la fe en Cristo es como la semilla, hermano. Es evidencia interna y segura. Si creíste en Jesús de manera radical con todo lo que implica, es una evidencia segura. Las obras son los brotes externos que aparecen después. Y vas cambiando, vas creciendo. Me gusta esto, ¿no? La nueva vida. Y vas creciendo. Y ya empezás a decir menos malas palabras. Ya empezás a comportarte de otra manera. Ya empezás a tener otras actitudes. Ya empezás a comportarte de una manera más ameno con otras personas, empezás a reflejar el amor de Cristo, hasta cambia tu manera de hablar y hasta cambia tu manera de vestir. También, ¿por qué no? Son evidencias. Pero lo más importante, decíamos, la fe. Dios trata a cada uno de manera individual, ¿sí? Y cada uno estamos de camino, no es que hemos llegado a la meta, estamos de camino a la eternidad, a estar con el Señor, hermanos. Estamos en este camino. Con el tiempo van a aparecer los brotes visibles, pero tenemos que estar, decíamos, como la semilla, evidencia interna y segura. La fe en Cristo es la semilla. Las obras son los brotes externos que aparecen después. Por eso, hermanos, la fe es la semilla invisible, las obras son el brote visible de la regeneración. La regeneración, y termino con esto, se reconoce por la fe en Cristo en el corazón y por la justicia y el amor en la vida. La fe de creer en Cristo con mi corazón, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. De esa manera, y por la justicia y el amor en la vida. La justicia de Cristo me tocó de manera genuina porque creí en Él, entonces hago obra de justicia. El Salmo 92 dice, plantados en la casa de Jehová,
en los atrios de nuestro Dios, el justo florecerá, y es en los atrios de Dios, en la presencia de Dios, donde somos convertidos, transformados en árboles de justicia y el amor en la vida. El camino de Dios es camino de amor, ¿verdad? Pero también de sufrimiento. Tenés que sufrir por la causa de Cristo, hermanos. Y vale la pena, porque el Señor está con nosotros y podemos manifestar esta regeneración, este nuevo nacimiento que solo Él ofrece.